¿Cuántas veces puede morir un imperio? Roma cayó una vez y nunca se levantó. Persia se desvaneció en el polvo. Babilonia es solo un eco, pero hay una civilización que desafió la lógica de la historia, una que aprendió a morir para renacer más fuerte. China, la única civilización en la Tierra que ha muerto y renacido más veces que cualquier imperio conocido. Cada colapso parecía definitivo, cada caída el final, y sin embargo, una y otra vez volvía, como un fénix de jade y sangre que se eleva sobre sus propias cenizas. ¿Por qué? ¿Cómo puede un imperio desgarrarse en pedazos, hundirse en el caos y la guerra, y después, como por arte de magia, levantar una nueva era brillante sobre sus ruinas? No es magia, es patrón, un ciclo oculto, una ley no escrita que gobernó el destino del gigante durante 4000 años. Hoy no verás fechas aburridas, ni listas interminables de emperadores. Hoy descifraremos ese código secreto, el patrón oculto del gigante eterno. Soy Amun-Ka, y este es el secreto del ciclo que mantiene viva a China desde hace 4 milenios. Un secreto que comienza, como todos los grandes misterios, con un pacto entre el cielo y la tierra. Imagina esto, un contrato divino. Un acuerdo que no está escrito en ningún pergamino, pero que todo gobernante conoce. Se llama el mandato del cielo, y es la fuerza invisible que ha gobernado el ascenso y la caída de dinastías desde la noche de los tiempos. Un emperador reina solo mientras el cielo lo permite. Gobernará con sabiduría, con virtud, y la tierra florecerá a sus pies. Los ríos fluirán llenos de peces, los campos darán cosechas abundantes, el pueblo vivirá en armonía. Pero, ¿y si el emperador se corrompe? Si se olvida de su pueblo, si se envuelve en lujos y paranoia, si la justicia se vuelve un chiste cruel? Entonces, el cielo habla, no con palabras, con señales, inundaciones que arrasan aldeas enteras, sequías que convierten graneros en polvo, terremotos que sacuden los cimientos del palacio, y después llega el sonido más temido por cualquier tirano, el rugido de la rebelión. ¿Lo ves? Para ellos, estas no eran simples tragedias naturales, eran veredictos. El cielo había retirado su mandato, el emperador había fracasado, y el colapso, ese momento de caos absoluto y dolor, no era un accidente, era un mensaje, un reinicio forzado, la preparación del terreno para una nueva semilla. Esta es la clave que pocos entienden fuera de China. Su historia no es una línea recta hacia arriba, es una espiral, un ciclo eterno de muerte y renacimiento dictado por esta ley celestial. Y para verla en acción, debemos viajar al primer gran colapso, al momento en que todo comenzó. Atento a lo que viene ahora, porque aquí es donde la historia se vuelve sorprendente. Imagina un contrato escrito no en papel, sino en el firmamento. Un pacto tan antiguo como los ríos amarillo y azul. Los chinos lo llamaron el mandato del cielo Tianming. Y es la clave absoluta para entender todo. No era un derecho divino como en otras civilizaciones. No, era un préstamo. Un emperador gobernaba porque el cielo le había prestado su autoridad. El precio, virtud, sabiduría, benevolencia. Gobernar para el pueblo, no a pesar de él. Mientras lo hiciera, el mundo reflejaba esa armonía. Las cosechas eran abundantes, los ríos seguían su cauce, las fronteras estaban seguras. La paz y la prosperidad eran la prueba visible de que el cielo aprobaba. Pero, ¿y si el emperador se volvía avaricioso, débil, cruel? Si aumentaban los impuestos hasta quebrar a los campesinos, si sus concubinas importaban más que sus consejeros, si la corte se pudría en intrigas y lujos, entonces el cielo daba la espalda.
Y su desaprobación no era un susurro, era un golpe. Inundaciones que tragaban pueblos enteros. Sequías que convertían la tierra en un desierto agrietado. Plagas de langostas que devoraban hasta la esperanza. Estos no eran vistos como desastres naturales. Eran advertencias celestiales. Señales de que el contrato se estaba rompiendo. Y si el emperador, ciego en su arrogancia, ignoraba estas señales, llegaba el siguiente paso. El pueblo, el hambriento, el desesperado, el que ya no tenía nada que perder. Se levantaban, rebeliones que nacían desde los campos de arroz, lideradas por campesinos que enarbolaban la verdadera bandera de la revolución. El cielo ya no está con él, está con nosotros. ¿Comprendes la genialidad de este sistema? Legitimaba la rebelión, convertía al campesino enfurecido en un instrumento del cosmos. El colapso, ese momento de violencia caótica y aparente destrucción, no era un fracaso del sistema, era el sistema funcionando, era el mecanismo de autocorrección más brutal y efectivo jamás ideado. El cielo retiraba su mandato, el imperio se derrumbaba, no por accidente o mala suerte, era un veredicto divino, una purga necesaria. El viejo orden, podrido hasta la médula, era barrido para hacer espacio a uno nuevo, uno que se suponía volvería a alinearse con la virtud y el cielo. Por eso China nunca cayó como Roma. Se reinició, se reconstruyó. Cada dinastía que surgía de las cenizas de la anterior no se veía a sí misma como un nuevo imperio, sino como la restauración del mismo imperio celestial bajo un nuevo administrador. El recipiente de barro se quebraba, pero la esencia, el mandato, se transfería a uno nuevo. Esta es la pieza maestra del rompecabezas, la razón por la que podían caer una y otra vez sin desaparecer, porque la caída misma estaba integrada en su cosmovisión. Era parte del ciclo natural de las cosas, como las estaciones. El invierno debía llegar para que llegara la primavera. Y el primer invierno, el primero que realmente probó esta regla, fue tan brutal como legendario: la caída de los Shang. Aquí es donde la teoría chocó con la realidad, y donde un grupo de audaces supo leer las señales del cielo mejor que nadie. Los Shang lo tenían todo. Dominaban el arte del bronce con una perfección que parecía mágica, forjando armas y vasijas rituales de una belleza aterradora. Sus reyes se comunicaban con los dioses a través de oráculos grabados en hueso, creyendo tener el monopolio del poder celestial. Se sentían invencibles, eternos, pero el cielo empezó a enviar facturas que no podían pagar. Primero fueron las hambrunas. Los ríos, que siempre habían sido fuente de vida, se desbordaron con una furia nunca vista, arrasando cosechas y aldeas. Después, sequías que convertían la tierra en un paisaje agrietado y estéril. Las plagas llegaron, y con ellas el descontento. Los campesinos, esos mismos que sostenían el lujo de la corte Shang, con sus espaldas dobladas, empezaron a murmurar. Los reinos vecinos, antes sometidos, olfatearon la debilidad y comenzaron a desafiar su autoridad. El cielo estaba gritando. Pero el último rey Shang, Di Xin, un hombre sumido en la paranoia y la decadencia, estaba demasiado ocupado inventando torturas y bebiendo en su jardín de carnes frescas como para escuchar. ¿Te suena familiar? Un líder desconectado de la realidad, rodeado de sí mismo, creyéndose un dios intocable, mientras el mundo a sus pies se resquebraja. La historia se repite, siempre. Y en medio de ese caos surgió un nuevo poder desde el oeste, los Zhou. No eran tan ricos como los Shang. Su bronce no era tan fino, pero tenían un arma mucho más poderosa, una idea que resonaría por milenios.
Los Zhou no se limitaron a atacar al rey Shang. Atacaron su legitimidad. Proclamaron a los cuatro vientos que el cielo, Tian, había retirado su mandato a los Shang por su corrupción y crueldad, y que ahora ese mismo cielo había transferido su favor a los Zhou. La prueba, su victoria militar. Era circular, sí, pero era brillante. No fue solo una conquista, fue una revolución ideológica. Los Zhou no se presentaron como invasores, sino como instrumentos del cielo, como los restauradores de un orden cósmico que los Shang habían quebrantado. Esta narrativa convirtió una simple guerra de poder en una cruzada moral. Legitimó a los rebeldes. Dio a cada soldado Zhou la convicción de luchar por algo más grande que un botín. Luchaban por el orden del universo. Y funcionó. Los ejércitos Shang, desmoralizados, con la sensación de pelear contra el propio cielo, cayeron. El rey Di Xin, abandonado por todos, terminó prendiendo fuego a su propio palacio, consumido por las llamas de su arrogancia. Así nació la primera gran reconstrucción china. Los Zhou no borraron todo lo anterior. Eso es crucial. Aprendieron de él. Tomaron la estructura Shang y la mejoraron. Implementaron un sistema de gobierno descentralizado basado en feudos leales a la corona, extendiendo su influencia como una telaraña. Formalizaron la idea del mandato del cielo, escribiéndolo en cada discurso, en cada ritual, grabándolo a fuego en la conciencia colectiva. Gobernar es un préstamo del cielo, no un derecho de nacimiento. Si fallas, caerás. Fue un renacimiento basado en una lección aprendida a sangre y fuego. Un imperio cae, y otro lo reemplaza para corregir sus errores, para realinearse con la virtud celestial. Este patrón, establecido aquí, en el polvo y la victoria de los Zhou, se convertiría en el guión que China seguiría una y otra vez. Pero ningún imperio es inmortal, ni siquiera uno bendecido por la mejor de las ideas. Con el tiempo, la telaraña Zhou empezó a romperse. Los feudos, lejanos y poderosos, empezaron a verse más como rivales que como aliados. La autoridad central se desvaneció como humo, y el mundo entró en una nueva fase de caos, una aún más salvaje y creativa. Una donde la guerra no sería solo por el poder, sino por el alma misma de China. La fuerza de los Zhou, una vez expansiva, comenzó a diluirse. Los señores feudales, instalados en territorios lejanos, acumularon tanto poder que empezaron a preguntarse: ¿para qué necesitamos un rey? La lealtad se deshilachó. La autoridad central se convirtió en un fantasma, un eco vacío en una corte que ya nadie escuchaba. El mandato del cielo no se había retirado de golpe. Se fue resquebrajando, lenta y dolorosamente, como una vasija de fina cerámica a la que le aparecen grietas hasta que, finalmente, se hace añicos. Y así, el orden se rompió. No en 2 pedazos, sino en decenas. Los feudos se convirtieron en reinos autónomos, y esos reinos en bestias hambrientas de territorio y poder. Había nacido el período de las primaveras y otoños, un nombre poético para una era de hierro y traición. Pero esto era solo el preludio. La tensión creció, las alianzas se volvieron frágiles como el hielo fino, y el conflicto estalló en su forma más pura y despiadada: los reinos combatientes. Imagina el mapa de China no como un imperio, sino como un tablero de ajedrez sangriento, donde 7 grandes jugadores, Qin, Chu, Qi, Yan, Zhao, Wei, Han, movían ejércitos de decenas de miles de hombres. No eran simples batallas, eran guerras totales. La caballería de Shao, las espadas de acero de Chu, los infantes de Qin. La tecnología militar avanzaba a un ritmo frenético, impulsada por la necesidad absoluta de sobrevivir.
La diplomacia era un arte de la mentira, tratados que se firmaban de día y se rompían de noche, embajadores envenenados, traiciones entre padres e hijos. El mundo conocido se había vuelto un campo de pruebas para la ambición humana en su estado más crudo. Pero en medio de este caos, en medio del estruendo de los carros de guerra y el clamor de los moribundos, surgió el sonido más improbable, el de la filosofía. Porque cuando el orden político colapsa, la mente humana busca desesperadamente un nuevo orden intelectual. El colapso no solo destruye palacios, abre un vacío, un abismo de significado que debe ser llenado. Y de ese abismo emergieron las luces que definirían para siempre el pensamiento chino. Sabios, maestros, eruditos errantes recorrieron los caminos polvorientos entre los reinos, cada uno con una respuesta, cada uno con una herramienta para reconstruir un mundo roto. Confucio miró el caos y vio una sociedad que había olvidado sus fundamentos. Él no proponía una revolución, sino una restauración. Su filosofía era un manual de reconstrucción social, respeto a los ancestros, lealtad al soberano, piedad filial, jerarquía armoniosa. Era un pegamento moral para unir los pedazos de un jarrón quebrado. ¿Su herramienta? La virtud. Lao Tse observó el mismo caos y llegó a una conclusión opuesta. Para él, el problema era precisamente forzar el orden, la obsesión por controlar, por planificar, por guerrear. Él propuso fluir como el agua, abrazar el Tao, el camino natural del universo, gobernar sin interferir, dejar que las cosas encuentren su equilibrio. Era una filosofía para reconstruir el espíritu individual roto por el conflicto constante. ¿Su herramienta? La espontaneidad. Y luego estaba la escuela de los legalistas. Ellos se rieron de la virtud y de la espontaneidad. Miraron el mundo y vieron que solo una cosa funcionaba: la ley. Leyes claras, recompensas enormes por obedecer y castigos tan brutales por desobedecer que nadie se atrevería a romperlas. Para ellos, la reconstrucción no venía del corazón del hombre, sino de un sistema de poder tan frío, preciso e implacable como una máquina. ¿Su herramienta? El miedo. Cada una de estas filosofías era un experimento, un laboratorio de ideas compitiendo ferozmente por responder la gran pregunta: ¿cómo se vuelve a unir un imperio destrozado? No eran ejercicios académicos abstractos, eran herramientas de supervivencia, armas intelectuales para la mayor reconstrucción que China había necesitado hasta entonces. Los distintos reinos adoptaron partes de ellas, probando, fallando, aprendiendo. Fue una ebullición de pensamiento que solo el calor de un colapso total puede generar. Pero en el oeste, en el frío y agresivo reino de Qin, no estaban interesados en el debate. Habían elegido su herramienta, y era la más contundente de todas. Mientras los sabios hablaban de virtud y armonía, los Qin afilaban sus espadas y endurecían sus leyes. Habían entendido el ciclo mejor que nadie. Pensaron: si el cielo no da orden, lo construiremos nosotros. Y lo construirían con el material más duro que tenían a su disposición: hierro, sangre y una voluntad de acero. El invierno filosófico estaba a punto de terminar, y la tormenta de Qin estaba a punto de comenzar. Mira hacia el oeste, hacia las montañas. Allí, en el más agresivo y disciplinado de los 7 reinos, no se filosofaba, se forjaba. Qin había elegido su respuesta al colapso generalizado, y no era la virtud confuciana ni la fluidez taoísta. Era la ley escrita en acero y ejecutada con frialdad matemática. Los legalistas tenían el control, y su receta para la reconstrucción era simple: un Estado fuerte significa un gobernante fuerte.
Un gobernante fuerte significa leyes inflexibles, y leyes inflexibles significan miedo. Imagina una máquina de guerra perfecta, cada ciudadano un engranaje, cada soldado una herramienta afilada. Bajo el rey Sheng, Qin se convirtió en eso. Un estado donde desobedecer la más mínima norma podía llevarte a ti y a tu familia entera a la muerte. Donde los soldados decapitaban enemigos no por valor, sino por ascensos calculados. Más cabezas cortadas, más rango. Donde los agricultores eran premiados por producir grano y castigados con la esclavitud por fallar. Era brutal, era despiadado, y funcionó. Mientras los otros reinos debatían, intrigaban y formaban alianzas volátiles, Qin avanzaba. Su ejército, estandarizado hasta el último clavo de sus ballestas, era una ola de hierro y determinación. Conquistaron reino tras reino, no solo con superioridad militar, sino con una estrategia demoledora: dividir, corromper, conquistar. Sobornaban a los ministros de sus rivales, esparcían rumores que envenenaban las cortes desde dentro, y luego, cuando la confianza se quebraba, golpeaban con una fuerza abrumadora. La unificación de China bajo Qin no fue una negociación, fue una aniquilación. Fue el sonido de las espadas de acero cortando las sedas de los estados rivales. Fue el final de 70 años de guerras totales. Y cuando el polvo se asentó, solo quedó un hombre de pie en la cima de millones de cadáveres: Qin Shi Huang, el primer emperador. Por primera vez en siglos, China estaba unida, forzada, soldada a golpe de terror y ambición, pero unida. Él entendió el ciclo a su manera. Sabía que el colapso de los Zhou había venido por la debilidad y la descentralización. Así que su reconstrucción sería lo opuesto: centralización absoluta. Un mismo código legal para todos, una misma moneda, una misma escritura, un mismo ancho para los carros, para que los caminos surcaran el imperio como venas de control. Incluso empezó a unir las murallas defensivas de los reinos en un solo muro monstruoso, la primera versión de lo que sería la Gran Muralla, para mantener fuera a los bárbaros y dentro a sus súbditos. Fue la primera unificación verdadera, un loxo colosal. Qin había tomado el caos infinito de los reinos combatientes y lo había prensado con una presión inmensa en un único bloque compacto y obediente. Demostró que era posible gobernar toda China con puño de hierro. Pero ese puño tenía un precio, y el cielo estaba tomando nota. La reconstrucción de Qin se basó en el miedo, no en la virtud. Y un imperio construido solo sobre el miedo es como un jarrón de hierro que al menor golpe no se agrieta, estalla. Qin Shi Huang, obsesionado con la muerte y la eternidad, quemó libros de filosofía que cuestionaban su autoridad, enterró vivos a sabios que osaron criticarle y esclavizó a millones para construir su palacio y su tumba. Gobernaba con el puño tan cerrado que acabó estrangulando a su propio pueblo. El cielo respondió con los mismos instrumentos de siempre: revueltas campesinas que estallaron como furia contenida apenas el emperador murió. Su dinastía, diseñada para durar 10.000 generaciones, colapsó en apenas 15 años. El experimento legalista había demostrado ser demasiado eficaz y demasiado frágil. El hierro puede unir, pero si no hay flexibilidad, se quiebra. La reconstrucción de Qin fue monumental, necesaria, histórica, pero incompleta. Le faltaba algo, le faltaba el alma. Y de sus cenizas humeantes, de ese fracaso estrepitoso, surgiría la dinastía que encontraría el equilibrio perfecto, la que aprendería de la brutalidad de Qin sin repetir sus errores, la que tomaría el hierro y lo envolvería en seda. El experimento de hierro de Qin Shi Huang fue tan brillante como breve.
Había forjado una China unificada, sí, pero la había soldado con terror. Y el terror es un cemento que se agrieta con la primera sacudida. El primer emperador, obsesionado con controlarlo todo, incluso al cielo mismo, creyó que podía domar el mandato celestial con pura fuerza de voluntad. Quemó libros de sabios que cuestionaban su autoridad, enterró vivos a filósofos, esclavizó a millones para erigir su palacio y su tumba colosal. Gobernaba con el puño tan cerrado que acabó estrangulando la respiración de su propio pueblo. ¿El resultado? Un imperio tenso como la cuerda de un arco, listo para romperse en cuanto la mano que lo tensaba flaqueara. Y así fue. Cuando Qin Shi Huang murió, el cielo habló con la voz que mejor entienden los tiranos, la de los hambrientos y los desesperados. Revueltas campesinas estallaron por doquier. 2 hombres simbolizaron el fin. Chen Sheng, un granjero que lideró una rebelión descalzo y con palos, gritando que mejor ser faisán de vuelo corto que pollo enjaulado. Y Xiang Yu, un aristócrata brutal que quería volver a los viejos reinos. El ejército de Qin, antes imbatible, se encontró luchando contra fantasmas que surgían de la tierra misma. La dinastía, diseñada para durar 10.000 generaciones, colapsó en apenas 15 años. El precio de gobernar solo con el puño cerrado se había cobrado su factura. El miedo no crea lealtad, solo un odio silencioso que espera su momento. Pero de esas cenizas humeantes, de ese fracaso estrepitoso, surgió algo nuevo. Un líder astuto, un hombre de origen humilde, llamado Liu Bang, que había sido oficial menor en el aparato de Qin. Él sí entendió la lección. Había visto cómo el hierro puro se quebraba y supo que la próxima reconstrucción necesitaría algo más que fuerza, necesitaría sabiduría. Tras una guerra civil feroz, Liu Bang se alzó victorioso. No como un déspota, sino como el primer emperador de la dinastía Han. Y con él, China no solo se levantaría otra vez, encontraría por fin su alma. Los Han miraron el cadáver aún caliente de Qin y no vieron solo un enemigo derrotado. Vieron un manual de errores. Su reconstrucción sería la más inteligente, la más duradera, la definitiva. Tomaron la estructura de hierro que Qin había creado, la unificación, la burocracia central, la escritura común, y la envolvieron en seda. ¿La seda? El pensamiento de Confucio. Donde Qin usó castigos, los Han usaron virtud. Donde Qin impuso miedo, los Han ofrecieron educación y mérito. Implementaron exámenes imperiales para seleccionar a sus funcionarios, no por su linaje, sino por su conocimiento y sabiduría. Así, un hijo de campesinos podía, estudiando, llegar a administrar una provincia. Esa era una revolución. Bajo los Han, China no solo se reparó, floreció como nunca. La ruta de la seda se abrió, conectando Xi'an con Roma, llevando seda, porcelana y especias a través de desiertos y montañas. Inventaron el papel, revolucionando la administración y la cultura. Los astrónomos calcularon los movimientos planetarios con precisión pasmosa. Los historiadores como Sima Qian escribieron la gran crónica de la civilización china, asegurando que nadie olvidara las lecciones del pasado. Fue una reconstrucción basada en el equilibrio, la fuerza de Qin temperada con la sabiduría de Confucio, un gigante que podía pensar. Durante 4 siglos, los Han demostraron cómo un imperio podía renacer no solo más fuerte, sino más sabio. Se convirtieron en el modelo que todas las dinastías futuras anhelarían imitar. Pero incluso el equilibrio más perfecto puede romperse, y cuando los Han cayeron, lo hicieron de la manera más dramática y legendaria posible. No con un gemido, sino con un terremoto que partiría en 3 el alma de China.
el experimento de hierro de Qin Shi Huang fue tan brillante como breve. Había forjado una China unificada, sí, pero la había soldado con terror. Y el terror es un cemento que se agrieta con la primera sacudida. El primer emperador, obsesionado con controlarlo todo, incluso al cielo mismo, creyó que podía domar el mandato celestial con pura fuerza de voluntad. Quemó libros de sabios que cuestionaban su autoridad, enterró vivos a filósofos, esclavizó a millones para erigir su palacio y su tumba colosal. Gobernaba con el puño tan cerrado que acabó estrangulando la respiración de su propio pueblo. ¿El resultado? Un imperio tenso como la cuerda de un arco, listo para romperse en cuanto la mano que lo tensaba flaqueara. Y así fue. Cuando Qin Shi Huang murió, el cielo habló con la voz que mejor entienden los tiranos, la de los hambrientos y los desesperados. Revueltas campesinas estallaron por doquier. 2 hombres simbolizaron el fin. Chen Shen, un granjero que lideró una rebelión descalzo y con palos, gritando que mejor ser faisán de vuelo corto que pollo enjaulado. Y Xiang Yu, un aristócrata brutal que quería volver a los viejos reinos. El ejército de Qin, antes imbatible, se encontró luchando contra fantasmas que surgían de la tierra misma. La dinastía diseñada para durar 10.000 generaciones colapsó en apenas 15 años. El precio de gobernar solo con el puño cerrado se había cobrado su factura. El miedo no crea lealtad, solo un odio silencioso que espera su momento. Pero de esas cenizas humeantes, de ese fracaso estrepitoso, surgió algo nuevo. Un líder astuto, un hombre de origen humilde, llamado Liu Bang, que había sido oficial menor en el aparato de Qin. Él sí entendió la lección. Había visto cómo el hierro puro se quebraba y supo que la próxima reconstrucción necesitaría algo más que fuerza. Necesitaría sabiduría. Tras una guerra civil feroz, Liu Bang se alzó victorioso. No como un déspota, sino como el primer emperador de la dinastía Han. Y con él, China no solo se levantaría otra vez, encontraría por fin su alma. Los Han miraron el cadáver aún caliente de Qin y no vieron solo un enemigo derrotado. Vieron un manual de errores. Su reconstrucción sería la más inteligente, la más duradera, la definitiva. Tomaron la estructura de hierro que Qin había creado, la unificación, la burocracia central, la escritura común, y la envolvieron en seda. ¿La seda? El pensamiento de Confucio. Donde Qin usó castigos, los Han usaron virtud. Donde Qin impuso miedo, los Han ofrecieron educación y mérito. Implementaron exámenes imperiales para seleccionar a sus funcionarios, no por su linaje, sino por su conocimiento y sabiduría. Así, un hijo de campesinos podía, estudiando, llegar a administrar una provincia. Esa era una revolución. Fue el nacimiento de la meritocracia, un sistema que premiaba el talento sobre el nacimiento. La burocracia Han se convirtió en una columna vertebral de eruditos funcionarios, los mandarines, que gobernaban con un código confuciano de ética y deber. El Estado no era una máquina de control, sino un organismo destinado al bienestar del pueblo. Redujeron impuestos, repartieron tierras y promovieron la agricultura. El cielo, al ver esta virtud, respondió con prosperidad. Cosechas abundantes, población en crecimiento y fronteras estables. Pero la verdadera genialidad Han fue no quedarse en lo interno. Miraron hacia afuera. Bajo el emperador Wu, un visionario tan ambicioso como pragmático, China extendió sus brazos al mundo. El general Zhang Qian cruzó desiertos mortales y montañas infranqueables, abriendo una ruta que cambiaría la historia para siempre. La ruta de la seda. De pronto, Chang'an, la capital Han, se convirtió en el centro del universo.
Por sus mercados circulaban sedas que valían su peso en oro, jade de Cotán, ámbar del Báltico, vidrio de Roma, especias de India. No era solo comercio, era el primer Internet de la historia, un intercambio de ideas, religiones, tecnologías y culturas que enriqueció a China más que cualquier botín de guerra. Y mientras sus caravanas recorrían el mundo, sus sabios lo descifraban. Inventaron el papel, un material barato y durable que democratizó el conocimiento y permitió que la burocracia funcionara con una eficacia nunca vista. Los astrónomos Han calcularon el año solar con una precisión pasmosa, crearon mapas estelares detallados y hasta inventaron un sismógrafo primitivo para predecir terremotos. El historiador Sima Qian compuso los Registros del Gran Historiador, una obra monumental que no solo narraba hechos, sino que extraía lecciones morales de ellos, convirtiéndose en el espejo donde todas las dinastías futuras se mirarían. Esta fue la reconstrucción definitiva. Los Han no solo repararon un imperio roto, lo mejoraron. Encontraron el equilibrio perfecto entre la fuerza unificadora de Qin y la sabiduría moral de Confucio. Crearon un modelo tan resiliente, tan adaptable, que se convirtió en el template dorado, el sueño al que toda dinastía posterior aspiraría. Demostraron que un imperio podía renacer de sus cenizas no solo más fuerte, sino más inteligente, más culto y más conectado con el mundo. Durante 4 siglos, los Han fueron el corazón palpitante de la civilización. Pero aquí viene la paradoja, la ironía que el cielo siempre guarda en la manga. Incluso el equilibrio más perfecto está condenado a romperse. Ningún mandato es eterno. La propia virtud que los hizo grandes sembró las semillas de su decadencia. Las grandes familias terratenientes, enriquecidas por el sistema, comenzaron a acumular un poder que rivalizaba con el emperador. La corte se llenó de intrigas de eunucos y luchas entre facciones. Los impuestos volvieron a pesar sobre los campesinos, y el cielo, una vez más, comenzó a enviar señales, plagas, inundaciones, hambrunas. La dinastía, que había aprendido todas las lecciones del colapso, estaba a punto de dar una lección magistral sobre cómo cae un gigante. Y no lo haría con un gemido, sino con un estallido tan épico que dividiría el alma de China en 3 pedazos sangrantes y legendarios. El esplendor Han, como todo lo que alcanza a su cenit, contenía las semillas de su propia destrucción. La misma meritocracia que había creado una burocracia brillante también engendró poderosas familias de terratenientes que con el tiempo empezaron a actuar como estados dentro del Estado. La corte se envenenó con las intrigas de los eunucos, que tejían redes de poder en las sombras, y las facciones de oficiales luchaban más por su propio beneficio que por el del imperio. El cielo, que había sonreído a los Han durante 4 siglos, comenzó a fruncir el ceño. Las inundaciones arrasaron el valle del río Amarillo. Las plagas de langostas devoraron las cosechas y el hambre empezó a recorrer otra vez los caminos. El mandato se estaba agrietando y entonces llegó el estallido. No fue una rebelión convencional, fue un tsunami de rabia vestido de fe. Los turbantes amarillos, liderados por el místico Zhang Yue, prometían una nueva era de Mintocin, justicia bajo el cielo. Millones de campesinos desesperados, creyendo tener el favor divino, se alzaron en un grito unísono que hizo temblar los cimientos del imperio. Aunque finalmente sofocada, la rebelión dejó al Estado Han exangüe, militarizado y en manos de señores de la guerra, que supieron ver su oportunidad. El emperador se convirtió en una marioneta, un trofeo que los generales más ambiciosos
se disputaban en una compleja danza de traiciones y alianzas volátiles. El cielo había retirado su mandato, y China se rompió en tres: Wei, Shu y Wu. 3 reinos, 3 visiones, 3 legítimos herederos de un mismo sueño fracturado. Pero aquí, Amun-Ka, sucedió algo extraordinario. Este no fue un colapso que solo generó caos y miseria. Fue un colapso que se transformó en leyenda, como si la energía política, que ya no podía gastarse en gobernar un imperio unificado, se hubiera canalizado hacia la creatividad más pura. La guerra se volvió un arte, una partida de ajedrez gigante jugada con ejércitos. Estrategas legendarios como Zhuge Liang, el dragón durmiente de Shu, se convirtieron en arquetipos de la inteligencia fría y la lealtad inquebrantable, tejiendo planes tan elaborados que bordaban lo mágico. Guerreros como Guan Yu, deificado después como dios de la guerra, encarnaron un código de honor tan intenso que trascendió la propia batalla. Fue una era de héroes y villanos de proporciones épicas, donde las lealtades personales y el ingenio valían más que la simple fuerza bruta. Y de este caldo de cultivo surgió una de las obras literarias más importantes de China, el Romance de los Tres Reinos, que inmortalizaría este período no como un fracaso, sino como una edad de oro del heroísmo y la estrategia. Los Tres Reinos no reconstruyeron China desde el poder, lo hicieron desde la imaginación. Demostraron que incluso en la fractura total, el espíritu chino podía encontrar formas sublimes de expresión, creando un legado cultural que sería faro para las generaciones venideras. La unidad política había muerto, pero la identidad cultural se había reforzado de la manera más inesperada. Sin embargo, el ciclo nunca se detiene. Tras décadas de lucha agotadora, los tres reinos se desangraron mutuamente, y el norte, unificado bajo el reino de Wei, emergió como la fuerza dominante. Pero la lección estaba grabada a fuego. China podía caer, fragmentarse y sumirse en el caos. Y aún así, de ese caos, podía extraer historias que alimentarían su alma para siglos. El escenario estaba listo para que una nueva fuerza, imbuida de la sangre de los nómadas y la ambición de los antiguos Han, barriera los restos de los reinos y tejiera de nuevo el tapiz del imperio. Una dinastía llegaría que no solo buscaría la unificación, sino que se atrevería a soñar con convertir a China en el faro indiscutible de todo el mundo civilizado. La oscuridad de los tres reinos era el prólogo necesario para el amanecer más glorioso que China jamás había visto. Tras siglos de fragmentación y leyenda, el ciclo giró una vez más. De la confusión que siguió a los tres reinos, emergió una dinastía que no solo unificaría China, sino que la catapultaría a una altura jamás soñada: los Tang. Y no lo harían con la fuerza bruta de Qin, ni solo con la sabiduría de Han. Lo harían con una audacia y una confianza que resonaría a través de los siglos. Bajo su mandato, China no se reconstruyó, se transfiguró. Se convirtió en el faro indiscutible del mundo, en la capital de la elegancia, la poesía y el poder. Este no fue un simple renacimiento, fue el renacimiento chino por excelencia. Imagina una ciudad que hace que Roma parezca una aldea provinciana. Imagina Chang'an. Con más de 1 millón de habitantes, era la metrópolis más grande y cosmopolita del planeta. Sus avenidas tenían el ancho de 30 carretas, trazadas con una precisión que habría enamorado a cualquier ingeniero moderno. Por sus calles no solo caminaban chinos, caminaban mercaderes persas con sus turbantes y sus historias del desierto, monjes budistas de la India recitando sutras, artistas turcos, embajadores árabes, nómadas uigures.
Era las Naciones Unidas del siglo VII. La ruta de la seda, revitalizada hasta su máximo esplendor, terminaba aquí, vertiendo sobre sus mercados las riquezas y las ideas de medio mundo. La seda china viajaba a Occidente, mientras el vidrio, las alfombras, la plata y, sobre todo, nuevas religiones y conocimientos fluían hacia el este. Los Tang abrazaron el mundo en lugar de temerle. Bajo el emperador Taizong y luego la única emperatriz mujer de China, Wu Zetian, la corte no era un círculo cerrado de aristócratas chinos. Generales turcos, consejeros coreanos, artistas centroasiáticos. El talento era bienvenido sin importar su origen. El budismo, que había entrado siglos antes, floreció como nunca, inspirando arte sublime en forma de grutas esculpidas en piedra como las de Longmen, y una filosofía de compasión que se entrelazó con el pensamiento confuciano y taoísta. La poesía alcanzó su cenit con figuras como Li Bai y Du Fu, cuyos versos que cantaban al amor, al vino y a la melancolía de la existencia, todavía hoy los recita cualquier escolar en China. La cerámica Tang, con sus esmaltes Sankái de 3 colores, era una maravilla de delicadeza y color. Fue una reconstrucción basada en la confianza absoluta. Los Tang no tenían miedo a lo extranjero, a lo nuevo, a lo diferente. Lo incorporaron, lo digirieron y lo hicieron chino. El gobierno se perfeccionó, el comercio hizo ricas a todas las clases, y el ejército proyectó un poder que hacía temblar a los nómadas de las estepas. Por un momento, pareció que el mandato del cielo no era un préstamo, sino un regalo permanente. China era el centro del universo, y los Tang, sus amos indiscutibles. Fue la edad de oro que todas las dinastías anteriores habían intentado alcanzar. Pero, Amun-Ka, ya conoces el ciclo. Ningún esplendor es eterno. La propia amplitud de miras que hizo grande a los Tang sembró las semillas de su caída. Esa misma confianza en generales extranjeros para proteger las fronteras eventual y creó monstruos que voltearon sus armas contra el centro. Las intrigas en la corte se volvieron mortales, con eunucos y facciones luchando por el control de emperadores cada vez más débiles. Y luego, el golpe maestro, la rebelión de An Lushan, un general favorito de ascendencia mixta que se volvió contra su emperador y sumió al imperio en 8 años de una guerra tan brutal que diezmó la población y quebró la economía. El cielo había enviado otra vez su veredicto. La Edad de Oro terminó, y la reconstrucción más gloriosa de China comenzó a agrietarse, preparando el terreno para una caída que una vez más parecería definitiva. Pero el ciclo nunca se detiene, y la próxima vez que China se levante, lo hará no con espadas o poesía, sino con la fuerza silenciosa y revolucionaria de la tecnología. La caída de los Tang no fue un colapso repentino, sino una decadencia lenta y dolorosa, como un árbol gigantesco cuyas raíces se pudren desde dentro. La rebelión de An Lushan en el siglo VIII había sido la herida inicial, un golpe traicionero que sangró al imperio durante 8 años de guerra brutal. Pero la verdadera enfermedad era más profunda. Las intrigas en la corte se habían vuelto un veneno cotidiano. Eunucos ambiciosos manipulaban a emperadores débiles. Las facciones de oficiales se destrozaban entre sí en luchas sin sentido. Y los generales regionales, muchos de ellos de origen extranjero como el propio An Lushan, acumularon tanto poder que sus territorios se convirtieron en reinos casi independientes. El separatismo fracturó la unidad Tang, y luego, como siempre, llegaron las señales del cielo. Hambrunas que barrieron el norte, impuestos asfixiantes que empobrecieron a los campesinos,
una economía que se desmoronaba. El mandato se había agotado. Para el siglo X, China estaba de nuevo fracturada, dividida en una docena de reinos efímeros durante el llamado Período de las 5 dinastías y 10 reinos. Era el mismo caos de antaño, el mismo invierno del colapso. Pero de este invierno no surgiría otro conquistador con espada. Surgiría un administrador con un abaco, la dinastía Song. Y su reconstrucción sería la más sorprendente de todas, porque no se basó en la conquista militar, sino en la revolución tecnológica. Los Song miraron el colapso y entendieron que la próxima unidad no vendría de la fuerza, sino de la innovación, de reinventar el mundo desde sus cimientos. Imagina un renacimiento silencioso. Mientras Europa se sumía en su edad oscura, China, bajo los Song, se iluminaba con el fulgor de los descubrimientos. Perfeccionaron la pólvora, transformándola de un fuego artificial curioso en un arma que cambiaría para siempre la guerra en el mundo. Desarrollaron la brújula magnética, permitiendo que sus barcos navegaran por aguas abiertas con una precisión nunca vista, tejiendo redes comerciales que llegaban hasta África. Pero sus dos inventos más transformadores fueron más pacíficos: la imprenta de tipos móviles y el papel moneda. La imprenta democratizó el conocimiento como nunca antes. Los libros, antes copiados a mano por monjes y eruditos, pudieron reproducirse a bajo costo. Las ideas, las técnicas agrícolas, los manuales de medicina, los clásicos confucianos, todo se difundió a una velocidad explosiva. La literacy creció, la burocracia se hizo más eficiente y la cultura se estandarizó en todo el imperio. Fue la primera gran revolución de la información. Y luego, el papel moneda. Los Song se dieron cuenta de que cargar con pesadas monedas de cobre limitaba el comercio. Así que inventaron el dinero fiduciario, un trozo de papel que representaba valor. Sonaba a locura, pero funcionó. Liberó a la economía, permitió transacciones a gran escala y financió una explosión de comercio e industria. Las ciudades Song crecieron como nunca. Kaifeng, su capital, era una metrópolis vibrante con grúas mecánicas, molinos de agua, restaurantes de varios pisos y una vida nocturna que nunca dormía. Los Song no reconstruyeron un imperio, incubaron la primera sociedad protoindustrial del mundo. Fue una reconstrucción desde la inventiva, no desde la batalla. Demostraron que después del colapso se podía construir un mundo nuevo no con espadas, sino con ingenio. Pero la paradoja fue cruel. Tanta brillantez tecnológica no pudo salvarles de la amenaza más antigua de la historia china: los jinetes de las estepas. Su sofisticación los hizo ricos, pero también los hizo un blanco jugoso. Y en el norte, una tempestad de hierro se estaba gestando. Una fuerza que no entendía de imprenta o papel moneda, solo de fuerza bruta y conquista. Los Song, los genios tecnológicos, estaban a punto de enfrentarse a los mongoles. Y sería el colapso más humillante de todos. Llegaron del norte. Como un vendaval surgido de las praderas infinitas, los mongoles no eran un ejército, eran una fuerza de la naturaleza. Bajo el genio militar de Genghis Khan y luego de su nieto Kublai Khan, habían conquistado el imperio más vasto de la historia humana, desde Hungría hasta Corea. Y ahora su mirada se posó en el botón más jugoso: la rica, culta y avanzada China de los Song. Por primera vez, China no se enfrentaba a un colapso interno o a la ambición de un señor de la guerra local. Se enfrentaba a una invasión extranjera total, una conquista por una potencia que no compartía su lengua, sus dioses, sus costumbres, ni su contrato con el cielo. Los Song lucharon con toda su tecnología.
armas de pólvora, ballestas de repetición, fortificaciones imponentes. Pero nada podía detener la marea mongol. Fue una guerra de aniquilación. Ciudades enteras fueron masacradas, la población diezmada, la élite cultural exterminada o esclavizada. En 1279, con la batalla naval de Yamen, la dinastía Song fue borrada del mapa. Kublai Khan fundó la dinastía Yuan, y China, por primera vez en su historia, fue gobernada en su totalidad por extranjeros. Fue una humillación cósmica. El mandato del cielo, ese pacto sagrado entre el emperador y el cosmos, parecía roto para siempre. ¿Cómo podía el cielo permitir que bárbaros, que no entendían la poesía, que despreciaban la agricultura, que no leían los clásicos, gobernaran el Reino Medio? Los mongoles invirtieron el orden social. Colocaron a los chinos Han en el fondo de la sociedad, por debajo incluso de sus otros súbditos conquistados. Fue una herida profunda en el alma de la civilización. Parecía el final definitivo, la excepción que rompería el ciclo por siempre, la muerte sin resurrección. Pero aquí, Amun-Ka, es donde la resiliencia china demostró su profundidad más absoluta, porque el colapso más humillante fue solo un preludio. Los mongoles podían conquistar el territorio, pero no podían conquistar la cultura. La identidad china, forjada en 4000 años de ciclos, era demasiado profunda, demasiado resistente. Se repliegó, se fortaleció en la clandestinidad, en los templos, en las familias, en la memoria de los ancianos que recordaban cómo era el mundo antes. Los Yuan duraron menos de un siglo. Su imperio, demasiado vasto, se fragmentó, y de las sombras de esa ocupación surgió un nuevo grito de guerra. No era el grito de un filósofo o un inventor, era el grito de un monje guerrero, de un campesino enfurecido que recordaba lo que significaba ser Han. El ciclo, una vez más, estaba a punto de girar. La humillación no había matado a China, solo la había puesto a dormir, y el despertar sería legendario. El grito no se hizo esperar. No era el de un erudito ni el de un general de noble linaje. Surgió de los campos, de las aldeas oprimidas, de la rabia contenida de décadas de humillación. Un monje budista mendigante, Chu Yuanzhang, que había perdido a su familia por el hambre y la negligencia mongola, se alzó como la voz de esa rabia. Se unió a los turbantes rojos, una sociedad secreta que conspiraba contra el dominio yuan, y con una astucia y determinación brutales fue tejiendo un ejército desde la nada. No luchaba solo por poder, luchaba por restaurar el Reino Medio, por devolver a China a los chinos. La revuelta fue una explosión de orgullo nacional herido, y los mongoles, divididos y enfrascados en sus propias luchas internas, no pudieron contenerla. En 1368, las fuerzas de Zhu Yuanzhang barrieron a los yuan de su capital, Dadu. El mismo año, Zhu se proclamó emperador Hongwu, fundando la dinastía Ming, la dinastía de la luz. Y esa luz no fue solo metáfora, fue piedra, ladrillo y ambición. Los Ming eran obsesivos con la restauración. Su misión no era solo gobernar, era borrar toda huella de la humillación mongola y reconstruir el orgullo Han con una grandeza tangible y eterna. Lo primero fue asegurar las fronteras. Los mongoles seguían merodeando al norte, un recordatorio constante de la vulnerabilidad. Así que los Ming no repararon la Gran Muralla. La reconstruyeron por completo. La convirtieron en la colosal serpiente de piedra que conocemos hoy. Una obra faraónica de mampostería, con miles de torres de vigilancia, cuarteles y pasos fortificados. No era solo una barrera defensiva, era una declaración psicológica gigantesca. Nunca más.
estamos aquí, somos fuertes y no volveréis a pasar. Pero su gesto más audaz, el símbolo definitivo de su reconstrucción, estaba en el corazón del poder, la ciudad prohibida en Pekín. Chu Di, el emperador Yongle, movió la capital al norte, cerca de la frontera, como un acto de desafío. Y allí, empleando a 1 millón de trabajadores durante 14 años, erigió el complejo palaciego más grande del mundo. Sus techos de tejas vidriadas de amarillo imperial, el color del centro del universo, sus salas de audiencias que inspiraban terror y reverencia, sus patios inmensos. Todo estaba diseñado para proclamar que el mandato del cielo había vuelto a sus legítimos dueños. Era la antítesis absoluta de las tiendas de fieltro nómadas de los mongoles. Era permanencia, orden y poder han restaurado en todo su esplendor. Y entonces, con el hogar asegurado, los Ming hicieron lo más increíble. Miraron hacia afuera. No con miedo, sino con una curiosidad abrumadora. El emperador Yongle encargó al almirante Zheng He, un eunuco musulmán de enorme talento y lealtad, que construyera la armada más colosal que el mundo hubiera visto. Sus barcos, los tesoros, eran monstruos de madera de 120 metros de eslora, con 9 mástiles y capaces de transportar miles de hombres. Entre 1405 y 1433, Zheng He dirigió 7 expediciones épicas que llegaron hasta el sureste asiático, India, la península arábiga y la costa oriental de África. No fueron viajes de conquista, sino de prestigio y diplomacia. Repartieron sedas, porcelanas y objetos de lujo, a cambio de tributos y de maravillas exóticas, jirafas, leones, especias. Fue el mayor despliegue de poder naval pacífico de la historia, una demostración al mundo entero de que China, lejos de estar rota y humillada, era la civilización más avanzada y magnánima del planeta. Era el renacimiento del orgullo hecho barco, navegando por los océanos del mundo.